Bueno, pues aquí estamos nuevamente para hacer entrega de un pequeño video tutorial más para estudiantes que cursan esta prepa en línea CEP y actualmente el módulo 16, evoluciones y sus repercusiones sociales. Iniciando esta unidad 2, biodiversidad, y entrando ya en la semana 2, que nos pide la actividad integradora 3, que lleva por título ¿Cómo son ellos? ¿Cómo soy yo? Servidor Jorge Enrique Quirino Perales. Bien, antes que empieces a hacer esta tarea, debes revisar algunos conocimientos previos básicos que debes tener sobre esta actividad. No los voy a leer, los voy a obviar ya que están en el contenido extenso o pues donde tú los puedas buscar, pero debes de tenerlos presente. El concepto genética, el genotipo, el gen dominante, el gen recesivo y el fenotipo, que finalmente es con el que vamos a trabajar. Pero debemos de entender pues que se viene como una escalerita, así como fueron cayendo de lo general a lo particular. Bien, procurando dominar estos conceptos para poder redactar bien nuestra reflexión, continuamos con la explicación. Bueno, pues entregarás un documento de Word. Generalmente puedes hacerlo en PowerPoint o en otro recurso, pero procura que no sea Excel, pero pues que sea en el procesador de textos. Voy a obviar la indicación, ¿verdad? El fenotipo para explicar desde la primera y segunda ley de la herencia de Mendel. Es en lo que vamos a estar trabajando. Debes seleccionar un fenotipo. Primero, ¿cómo son ellos? Tengo por un lado a los padres o mis padres o tus padres paternos y tu papá, tus abuelos maternos y tu mamá. De manera pues que de ellos voy a ver el fenotipo de cómo soy yo. De tal forma que en esta tarea voy a elegir trabajar con el fenotipo de tus padres paternos o de mis padres paternos, en mi caso, y mi papá. Entonces nos olvidamos de este fenotipo, el materno. Este segundo punto es muy importante porque según tareas que he revisado de generaciones pasadas, módulo 16, muchos omiten el cuadro de Punnett. Aquí nos recomienda, incluso nos comparte un link que ustedes pueden buscar por donde están acostumbrados a investigar, cómo representar un cuadro de Punnett y cómo basarme en él para explicar mi tarea, mi reflexión, de manera que me pueda ayudar a entender por qué el color de mi cabello, por qué la complexión y por qué mi talla. Entonces, si en la actividad lo mencionan, procura utilizar los cuadros de Punnett y en base a eso darle una mejor fundamentación al trabajo. El fenotipo de mis abuelos paternos o maternos. Vamos a ver cómo son ellos. El cuadro que menciona la actividad es una rejilla de doble entrada en la cual tenemos en la primera columna
la familia, y luego tenemos otras 3 columnas en las que vamos a definir, pues, el cabello, la complexión y la talla, de manera que voy a explicar de forma general esto. Recuerden que yo decidí trabajar con el fenotipo de mis abuelos paternos. Cabe hacer mención aquí que una inmensa mayoría me le pone abuelos paternos y luego abuela materna, ¿sí? Y debe de ser también abuela paterna. A lo mejor es error involuntario, pero procura tener presente esto, que si es abuelos paternos es paterno y paterna, y si son maternos, pues obviamente, pero no nunca en los casos abuelo paterno, abuela materna. Debe de ser el mismo fenotipo. Y esta es la primera parte de la tabla que vamos a complementar de forma analítica. Cabe hacer mención que tu elección del fenotipo nada tiene que ver con que te parezcas o no. O sea, esto es un comportamiento genético que nosotros de cualquier manera no debemos buscar a cuáles me parezco más. Si a mis, si, como dicen, este es puro de la familia del papá, o este niño es nada más de la familia de la mamá. Eso es indistinto. Aquí lo que pretendemos es que entiendas desde la genética, los genes, los fenotipos, etc. ¿Sí? Bien, la primera ley de Mendel, o también llamada de la uniformidad, dice que del cruce entre 2 razas puras, la generación resulta F1, o sea, primera filial, es homogénea. De aquí viene la palabra familia, consanguíneo, pues, la primera fila. En este cuadro de Punnett podemos observar cómo domina, valga la redundancia, el gen B o dominante. Si te fijas, tenemos el recesivo que en ningún momento, en las cruzas, en ningún momento se hace evidente el gen recesivo, de manera que está por ahí dormido. No sabemos en qué generación de flores se manifieste. Igual en los humanos. Si te fijas, pues su fenotipo es 100% flores moradas y el genotipo 100% heterocigoto, aun y cuando exista la cruza. Pues aquí tenemos la uniformidad. Luego sigue la segunda ley de Mendel o de la segregación. Establece que el autofecundarse los descendientes de la generación F1 en la filial 2 se obtienen descendientes que manifiestan diferentes características. ¿Cómo lo podemos ver en el cuadro de Punnett? Por ejemplo, aquí ya tenemos en esta cruza una flor blanca, en la que nos dice pues que el fenotipo fue el 75% dominó la flor morada y el 25% la flor blanca. En el genotipo, el homocigoto dominante, que lo tenemos aquí, es cuando nos parecemos mucho a nuestros papás, más bien a uno de ellos nos parecemos mucho, y luego el heterocigoto dominante cuando tenemos pues mitad y mitad, y el recesivo, pues aquí está, que no sabemos en qué generación o filial se presente. Bien, vamos a completar la tabla, incluyendo la información. A partir de la explicación que incluiste en tu tabla, debes de definir bien de qué se trata tu fenotipo. Y vamos a ver ahora cómo soy yo, que es la segunda
parte de la tabla. Aquí ya dijimos que era por el lado de mi padre, mi abuelo paterno, mi abuela paterna, de manera que ahora sigo yo, que aquí es donde voy a explicar la segunda parte de la tabla. Hay quien me los pone todo de una vez en la misma tabla, no importa, pero trata de explicar bien cada comportamiento de los fenotipos y por qué, cómo, cuándo y qué es que está sucediendo con tu cabello, complexión o la talla. Bien, a partir de la información que incluiste en tu tabla, explica, la pongo con rojo, negritas y mayúsculas, y le doy un mayor tamaño de la letra normal que tengo aquí, es que debes de considerar la primera y la segunda ley de la herencia de Mendel, qué elementos del fenotipo heredaste de tus abuelos y tus padres, dependiendo del que hayas elegido. Para efectos de este ejemplo, te voy a dejar aquí una pequeña explicación que yo formulé, que obviamente no es ni el inicio ni el fin de la reflexión, sino más bien dentro te doy un tip cómo puedes darle forma al tuyo. No lo voy a leer, ya que se va a quedar como PDF y lo voy a subir en el mensajero de avisos de la plataforma. Aquí tenemos pues otro cuadro de Punnett en el que ya puedo explicar el gen dominante, el gen recesivo, el heterocigoto, el por qué ojos cafés, ojos azules, etc. En tu reflexión puedes hacer referencia al ADN, a la calidad de vida, a medicamentos que son para estos propósitos, qué tipo de enfermedades se pueden generar dentro de estas cruzas o los fenotipos, hablar de Mendel y sus leyes, hablar de la hemofilia, de algún síndrome que tú consideres que es que lo puedes sacar a colación y darle forma a tu reflexión. Bien, tenemos aquí pues la rúbrica de nuestro módulo, en la cual únicamente subrayé el párrafo donde viene la palabra reflexión. Lo hago así porque hay quien la omite. Insisto, la rúbrica de evaluación es para ti el documento rector que guía, dirige, ordena y lleva tu tarea a buena calidad. Si te basas en los criterios cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico en el indicador experto, ya la hiciste. La rúbrica de evaluación es para mí el documento rector que me guía, me dirige, me ordena y me indica tu calificación. Así es que estamos hablando el mismo idioma y estamos trabajando sobre conceptos, ideas, propósitos y tareas iguales. Bien, la bibliografía en la que hice mi trabajillo, te voy a dar aquí un correo nuevo que hice ayer con el propósito del Django. Te voy a pedir que me envíes tú un correo de tu correo Gmail y le pongas en el asunto Django, y en el mensajero solo escribe tu nombre completo con el fin de agregarlos como contactos para las sesiones síncronas. Bien, pues gracias.